En el Listed, además de existir una gran variedad de armas de fuego, también hay algunas armas cuerpo a cuerpo que son muy diferentes y únicas entre sí. Por eso, en el video de hoy les traigo un top de las 5 mejores armas a melee de todo el Listed. Buenos días, buenas tardes amigos, yo soy John y sin más dilación, empecemos. En el puesto número 5 nos encontramos a la vieja confiable, que es el cuchillo, que bueno, esta es una arma cuerpo a cuerpo la más básica y usada de todas, ya que los soldados tienen una de manera predeterminada cuando los compramos, excepto los ingenieros que obtienen las palas, pero en general es una muy buena arma cuerpo a cuerpo para cortas distancias, pero en comparación a otras armas esta tiene un daño considerablemente bajo, ya que si nos encontramos a un enemigo que tiene la ventaja de vitalidad lo mataremos de 2 o más cuchillazos y tienes que estar literalmente pegado al tipo para poder hacerle daño con el cuchillo, aunque la ventaja que sí le veo a este cuchillo es que además de que lo obtenemos gratis puedes atacar muy rápido con él, pero en general no es la mejor, pero sirve para hacer el trabajo. En el puesto número 4 nos encontramos con las armas de fuego, que como saben cualquier arma de fuego que tengamos equipada la podemos usar para pegar culatazos o si tiene bayoneta matamos al enemigo muy rápidamente. El caso es que la efectividad de usar tu arma de fuego en combates cuerpo a cuerpo depende mucho del arma que lleves, ya que hay algunas que no tienen bayoneta, por lo cual tendrás que pegarle como 2 o 3 culatazos a un enemigo para poder tumbarlo, además de que hay algunas armas que atacan más rápido que otras o tienen más alcance que otras, pero cuando tienes la ventaja de 100% más de daño cuerpo a cuerpo siempre matarás a un enemigo de un culatazo o golpe con cualquier arma que lleves. Además de que para eliminar a los soldados abatidos, pegarles un culatazo siempre es útil ya que los rematas de una. La efectividad de usar armas de fuego en combates cuerpo a cuerpo depende mucho de tus ventajas y de la situación en la que te encuentres. Además de que también si tienes la ventaja esta o si tu arma tiene bayoneta o no. Pero en general, en combates cuerpo a cuerpo es mejor usar armas más especializadas, a menos que tengas bayoneta. Eso es lo máximo. En el puesto número 3 nos encontramos con el hacha, que bueno, es bastante buena y mucho mejor que el cuchillo, ya que generalmente cuando golpeas a un enemigo con esta arma lo matas de una, además de que es más fácil calcular el movimiento del hacha. Y esta arma tiene un plus porque con esta puedes destruir fácilmente los obstáculos del mapa, como las puertas o las ventanas. Lo único malo que realmente le veo al hacha es que esta cuesta una orden de plata de armas para una sola hacha, lo cual en mi opinión me parece algo caro, pero es una de las mejores armas cuerpo a cuerpo que podemos obtener en el juego actualmente. En el puesto número 2 tenemos a la divina pala, que esta pala es súper pero súper buena y útil, aunque no para combate cuerpo a cuerpo, sino para la construcción de defensas y trincheras para evitar el fuego enemigo. Como decían, cualquier agujero en la guerra es trinchera, pero es mucho mejor si estas trincheras las puedes hacer tú. Además de que todos los ingenieros ya vienen con una pala equipada y en general la pala es súper buena para la construcción tanto cuando atacas como defiendes en el juego en el campo de batalla. Y se las recomiendo 100%, además de que cuando compramos una en la tienda nos dan 2 por una orden de plata, lo cual es una tremenda ganga. Y en el puesto número 1, sin lugar a dudas, nos encontramos con la espada, que definitivamente esta es la mejor arma cuerpo a cuerpo de todo el Listed, ya que cuando la tienes equipada, al correr vas como el Rayo McQueen. Y esta tiene un alcance súper alto, pega muy duro y muy rápido, y lo único malo de la espada es que solo la puedes obtener al jugar ciertos eventos por tiempo limitado en el Listed, así que no la podemos comprar en la tienda, nada más jugando eventos que vayas sacando cada semana. Pero de resto es un arma cuerpo a cuerpo excelente que supera por mucho a las otras mencionadas. Lo único que falta es que pueda destruir tanques. Y si les gustaría ver memes del mejor tanque italiano del Listed, les recomiendo que vean el video que va a aparecer en la esquina de su pantalla justo ahora.